para el domingo celebrar primicias? Dice el Señor que demos a Él lo primero. Amén. Y a Él siempre le damos lo primero. Por favor, pueden tomar su lugar. Y voltea por favor con el que está a tu lado y dile, vamos, voltea con el que está a tu lado y dile, eres un vencedor. Porque venciste la apatía y estás aquí. Amén. Aleluya. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno esta semana? Amén. ¿Y nada más esta semana o todo el año? Y todo, ¿verdad? Todo, porque dice la Escritura, todo lo que respire alabe a Jehová. Amén. Y si tú estás respirando, tú eres alguien que tiene que alabar el nombre de Jehová. Estaba orando por esta palabra para hoy, porque ciertamente Dios nos ha introducido en un nuevo año. Y a veces pensamos que ya está todo preparado, pero ¿se acuerdan que yo les acabo de hablar de que hay guerras que tenemos que pelear? Y hoy quiero hablarte de un versículo clave para este año, para cada uno de nosotros. Así que levanta tu mano, por favor, y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo necesito esta palabra el día de hoy. Aunque la palabra me confronte, me duela, me haga llorar, yo la recibo porque la necesito. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada mujer, cada hombre, cada joven niño que está hoy aquí. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo activo ángeles, Padre, que vengan y ahora mismo establezcan un vallado alrededor de este lugar. Todo espíritu de estupor, de división, de religiosidad, todo letargo que ha sido enviado sea cancelado ahora en el nombre de Jesús. Y haya una manifestación de tu gloria y de tu Santo Espíritu en este lugar. Amén. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Solo versículo. Pero es una palabra muy poderosa. Porque Pablo dice: estoy persuadido. Y la palabra persuadido significa que está convencido, que no hay manera que lo haga dudar o que lo haga volver atrás. Y dice Pablo: estoy persuadido que si Dios comenzó en mí una obra, la va a perfeccionar, porque Dios no deja nada a medias. Amén. ¿Alguien aquí está incompleto? Dios no deja nada a medias. Y yo no sé en esta hora cuántos están aquí persuadidos de que Dios ha comenzado una obra en cada uno de ustedes y la va a terminar. Amén. Yo no sé, escucha esto. ¿Cuántos están persuadidos de que el cielo responde a la fe y no responde a la lástima? Amén. ¿Por qué te lo digo? Porque mucha gente al pasar por un proceso va delante de Dios llorando y queriendo causar lástima para que Dios responda. Pero Dios no responde así, Dios responde a tu fe. ¿O acaso tú ves a Abraham llorando? ¿Tú viste a Abraham llorando allí en la historia de Génesis? Que él llora y dice: Señor, por favor, es mi único hijo. No, él va y dice: el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Jehová pues proveerá. Él tenía que presentar un holocausto, y el holocausto era su hijo. Pero él no buscó la lástima, él no buscó de Dios que Dios tuviera lástima o compasión de él. Él buscó que Dios respondiera a su fe. Y dijo: el Señor proveerá el carnero para el sacrificio. Y Dios proveyó. Ahora, Dios, escucha esto, Dios antes de darte una victoria, te va a enseñar y te va a capacitar para que te sostengas en esa victoria. Así es.
El Señor lo que quiere hacer con nosotros es que entendamos el proceso para honrar el propósito. Porque si tú y yo no sabemos apreciar el proceso por el que estamos pasando, jamás vamos a poder honrar el destino de gloria donde el Señor nos quiere llevar. Las promesas de Dios no tardan. Él está esperando que estemos lo suficientemente fuertes para soportar el peso. Así que yo te digo en esta hora, no te rindas, no te desesperes. Anímate, porque si estás pasando en un proceso, es una evidencia de que tu promesa sigue viva, porque Dios no se ha olvidado de lo que te habló. Amén. Y lo que Dios prometió, Dios lo cumple. Amén. Por eso Pablo dice, estoy persuadido de que el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar. Amén. Déjame decirte algo, el proceso no es castigo. El proceso es entrenamiento. El proceso es Dios capacitándonos. A veces lo queremos ver como castigo, pero no es así. A veces lo que nos sucede pensamos que es castigo de Dios, pero no. Es Dios capacitándonos para recibir esa recompensa. Cada lágrima que has derramado, cada prueba que has pasado, está moldeando tu carácter, preparándote para recibir lo que has pedido. Dios quiso formar a José y comenzó la obra en José, pero Dios no llevó a José directo al palacio. Primero lo llevó al pozo y lo llevó a la prisión. Y la historia de José, déjame decirte que no fue colocada al azar en la Biblia. No está ahí colocada porque al autor de Génesis le pareció una historia bonita para que tú y yo la leyéramos, para que tú y yo nos entretuviéramos, para que de allí sacaran esa película, El Príncipe de Egipto, y nos pintaran una historia bonita. No. La historia de José está aquí porque Dios quiere enseñarnos algo nuevo a ti y a mí. Todo lo que tú ves de los héroes de la Biblia es porque Dios quiere que aprendamos a través de ellos. La historia de José nos ilustra cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros para perfeccionarnos. Y yo quiero hablarte hoy de propósito y proceso. Levanta con tu mano y repite: propósito y proceso. No puede haber propósito en su vida sin un proceso. No puede haber. Siempre que hay propósito de Dios, tiene que haber un proceso en nosotros. Y a veces los procesos duelen mucho, pero son necesarios. José fue un joven que nació con un llamado divino. Nació con una asignación de parte de Dios, nació con un propósito. Y cuando hay propósito y asignación del cielo para tu vida, ten por seguro que siempre viene un proceso. El enemigo va a tratar de impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y Dios habla a través de sueños, a través de visiones, a través de palabras proféticas. Y en el caso de José, demostró su destino de gloria a través de un sueño. Le muestra a José su propósito a través de sueños. Yo tengo a ti en esta hora. Está viendo un movimiento profético. Pero yo te digo a ti que tú no esperes una palabra profética que te marque tu destino de gloria. No esperes a que venga un profeta y te diga cuál es tu propósito. Porque Dios habla de diferentes maneras. Y quizá Dios te revele tu propósito a través de un sueño, a través de una visión, o a través de una palabra de uno de los que están aquí. Es más, a través de un niño te puede revelar tu propósito. Porque tú y yo no podemos entender a Dios cómo trabaja y cómo nos va a revelar los propósitos. Y este 2026, yo creo firmemente que es el cumplimiento de la palabra profética de Joel. Vienen sueños, vienen visiones, vienen palabras proféticas, porque el Espíritu Santo ya fue derramado. Amén.
Que hay jóvenes que van a tener visiones, van a tener sueños. Algunos van a empezar a profetizar, porque el cumplimiento de la palabra ya está. Es para estos tiempos. José tuvo sueño de victoria, sueño de grandeza, sueño de multiplicación. Pero cuando él le cuenta el sueño a sus hermanos se enojan y conspiraron contra él. ¿A quién le ha pasado? Escucha, eso indica que cuando tú tienes propósito de Dios se va a levantar conspiración en tu contra, y muchas veces esa conspiración va a surgir del mismo núcleo familiar. Los primeros que van a atacar tu propósito es tu familia. Los primeros que van a intentar que no avances es tu familia. Los primeros que van a intentar que te hundas es tu familia. Cuando tú quieres emprender algo nuevo se levantan voces contrarias. Te dicen que no lo vas a lograr. Quizás la misma familia te desanima para decirte que no lo intentes. Algunos van a llegar a acusarte falsamente. Van a levantar chismes en tu contra. Porque Dios puso su mirada en ti y hay un propósito en ti. Amén. Amén. Llega un momento en que Jacob manda a José a buscar a sus hermanos para tomar nota y apunte de lo que estaban haciendo. Déjame decirte algo, de los 12 hermanos, José era el que sabía leer y escribir. Y yo me atrevo a decir que José era el que llevaba la contabilidad de la familia. Pero cuando los hermanos de lejos empiezan a conspirar, ¿saben qué es lo que dicen? No está cerca de papá, lo podemos matar. Cuando tú te alejas de la cobertura del Padre, eres vulnerable para el enemigo. Y es aquí, escucha, donde yo quiero recalcar lo que el apóstol Pablo está diciendo: el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Había una conspiración de muerte contra José ya, pero los hermanos nunca entendieron que lo que José hacía, que los sueños que José tenía eran de parte de Dios, y que Dios había comenzado ya una obra en José, y que Dios iba a perfeccionar esa obra. Y al último instante ellos deciden no matarlo y deciden echarlo a un pozo, en una cisterna. Y aquí comienza una preparación. Tú te vas a preguntar por qué un pozo, una cisterna. Puedes llegar a pensar el único que había en el desierto. No. Un pozo representa trampa, representa acechanza, está relacionado con destrucción. Y te voy a decir algo: Satanás siempre te va a querer llevar al pozo. Va a intentar destruirte siempre. Pero te voy a decir algo: lo va a intentar, pero no lo va a lograr, porque de tu lado está siempre aquel que ya lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Tú estás del lado del que ya venció, y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Por lo tanto, ese pozo es sinónimo de tristeza, de soledad, de depresión, de traición, de destrucción, etc. Y aunque te duela, pero es una gran verdad. El enemigo siempre usa a los más cercanos. Usa a las personas en quienes más confías. Va a usar a aquellos que tú crees que te aman para llevarte al pozo. ¿Quién mojaba el pan en el plato con Jesús? ¿Quién traicionó a Jesús? Un íntimo, un cercano. Pero yo te acabo de decir que todo tiene propósito y que Dios siempre opera en los secretos. Amén. Y en ese pozo tú te vas a dar cuenta quiénes son verdaderamente tus amigos, quiénes verdaderamente están contigo. Te voy a aclarar, mira. José fue lanzado al pozo por los hermanos, pero yo no creo que fuera porque sus hermanos lo odiaban o porque sus hermanos lo repudiaran. Sus hermanos odiaban lo que había en José. Déjame decirte esto: la mayoría de la gente que te ataca, la mayoría de la gente que te aborrece, no te odian,
envidian lo que hay en ti, por eso te atacan. Amén. Dale un aplauso al Señor. A veces hemos llegado a sentir que nos odian cuando en realidad envidian lo que tenemos o lo que hay en nosotros. ¿Por qué Satanás se le presentó a Eva? ¿Tenía razones para odiar a Eva, para odiar a Adán? No. Odiaba que ellos sí pudieran estar cerca de Dios y él ya no. Envidiaba la cercanía que ellos tenían con Dios y que él ya no podía hacerlo, porque él fue expulsado. El enemigo quiere usar un pozo para matarte, pero lo que el enemigo usa para matarte, Dios lo va a usar para promoverte. Amén. Amén. Todo lo que el enemigo use para acabar contigo, Dios lo va a usar para bendecirte. Amén. Recuerda la historia de esos tres jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. ¿Quiénes eran? Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Pero ellos no murieron en el horno de fuego. ¿Sabes quiénes murieron en ese horno? Los que encendieron el fuego. Déjame decirte que aquellos que están preparando un fuego contra ti son ellos los que van a arder en ese fuego. Los que están preparando una horca para ti van a terminar ahorcados en esa misma horca. Porque Dios usa para bendecirte. Y te preguntarás, pastor, ¿por qué me quiere hablar de propósito y proceso? Porque yo te di una palabra al inicio. Dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. No dice que la terminará, ¿verdad que no? Dice que la perfeccionará. Y cuando me habla de perfeccionar algo, yo entiendo que para que algo termine siendo perfecto, primero tiene que ser procesado. ¿Cuánto les gusta el proceso? ¿Verdad que no? Pero es necesario. Por eso, mira, que si Dios a José le dio un propósito de gloria, Dios permitió que José pasara el pozo, que pasara la cárcel, que pasara la injuria, porque antes de ser promovido tenía que ser capacitado. Tú y yo tenemos que ser perfeccionados, y para ser perfeccionados Dios tiene que tratar con nuestro carácter. ¿Cuánto les gusta ser confrontados? Pero Dios nos va a tener que confrontar. Dios tiene que moldearnos. Recuerda que Él es el alfarero y que tú y yo tenemos que pasar por su taller. Amén. Escucha, es Dios quien va a permitir. Porque aún, te voy a decir algo, aún el diablo pide permiso. ¿O no se presentó ante Jehová y le dijo, permíteme a Job? Y el Señor que le dijo, ahí está Job, haz con él lo que te plazca, más su vida no la toques. ¿Qué le dijo a los discípulos? Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearlos, pero yo he dicho que no. Entonces, si el enemigo te ataca, te toca, te hace algo, es porque Dios lo permitió, pero con un propósito. Y Dios lo hace para que tú y yo aprendamos lecciones de vida, para que tú y yo aprendamos a ser mejores. Amén. José tuvo un sueño, sí, cierto, pero José aún no conocía el favor de Dios. José aún no veía la mano de Dios sobre él. Es más, José no sabía quién era el que lo iba a promover al palacio. Él solamente tuvo un sueño, una visión. Y es por eso que tuvo que pasar en ese pozo unas horas. Porque fueron solo horas, no fueron días los que él estuvo en ese pozo. Pero esas horas que pasó ahí fueron suficientes para que aprendiera lecciones. Fueron horas que él estuvo en las manos del alfarero. Fueron obras en que él estaba siendo perfeccionado por Dios.
porque Dios ya había comenzado una obra y Dios la estaba perfeccionando. Amén. Amén. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender tú y yo cuando estamos en un proceso? Hay algo aquí que todos, sin excepción, tenemos. Se llama orgullo, se llama soberbia. Todos. Y eso tiene que morir. Génesis 37:23 dice: sucedió pues que cuando llegó José con sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía puesta. ¿Qué significado tiene? Dios le había dado a José un sueño, y el sueño era que Dios lo iba a meter al palacio. Pero lo que Dios nunca le dijo a José era que para entrar al palacio tenía que morir el orgullo que había en él. Háblanos, Señor, ¿verdad? Amén. Y la escritura nos relata que sus hermanos le quitaron su túnica de colores y él fue lanzado a ese pozo sin la túnica. Ahí está. ¿Por qué es relevante? Porque en la época de José, en la época de los patriarcas, la túnica de colores representaba autoridad, representaba grandeza. Solamente los príncipes usaban túnicas de colores, nadie más. Pero, ¿tú sabes quién le había dado esa túnica a José? Su padre. No se la había puesto Dios. José estuvo caminando con una grandeza que su padre había puesto sobre él. Es como cuando nosotros engrandecemos más a uno de nuestros hijos que a los demás, los hacemos más grande que sus hermanos cuando todos deben ser iguales. José caminó con esa grandeza. Y muchas veces tú y yo caminamos en la autoridad y en grandeza que nos ha puesto el mundo, pero no caminamos en la autoridad ni en la grandeza que viene de parte de Dios. Recuerda que lo que el hombre pone, el hombre lo quita, pero lo que Dios pone, nadie lo quita. Amén. Entonces, el proceso de José comenzó aquí. Su túnica de grandeza, su orgullo le fue quitado. Escucha esto, Dios necesitaba que a José le quitaran su túnica de colores, le quitaran la túnica que representaba el orgullo, porque Dios quería poner en él un anillo de autoridad. Te voy a decir esto: Dios no va a depositar en ti autoridad mientras tú dependas de tus habilidades y mientras no renuncies a tu orgullo. Es necesario. Dios no va a poner en tu mano un anillo de autoridad mientras camines envuelto en tu túnica de grandeza y de orgullo. ¿Por qué te hablo de orgullo? Porque Jacob mandó a José a buscar a sus hermanos. Solamente le dijo: ve y tráeme noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo está el ganado? Fue todo. Pero ¿sabes qué hace José? Me voy a poner mi túnica de colores. Me la voy a llevar puesta para que mis hermanos vean que soy el favorito de mamá. Para que vean que soy mejor que ellos y que por eso a mi papá me tejió y me regaló esta túnica y a ellos no. Oh, ¿les parece algo familiar? Yo te pregunto a ti, un joven así, lleno de orgullo, ¿podría servir en un palacio? Si en esta hora el Señor viniera, ¿te quedas o te vas? Puesto que no. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo no te lleva al palacio, te lleva al pozo. Por eso mucha gente está en un pozo, por eso gente está siendo procesada todavía, porque no han querido despojarse de esa túnica, no se han querido quitar ese manto de orgullo. Yo he escuchado aquí en los años de consejería gente que dice: me caigo pero el orgullo me levanta. ¿Alguien lo ha dicho aquí?
No lo digas. Me caigo, pero el orgullo me levanta. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará. No por orgullo, Jehová. Es Jehová quien tiene que levantarnos. Hay gente hoy aquí que necesita quitarse esa túnica de colores porque Dios quiere ponerles un anillo de autoridad hoy. Hoy. Me ha tocado participar y ser testigo de muchas liberaciones. Y he visto gente que para enfrentarse a las fuerzas de las tinieblas se ponen su túnica de colores. ¿Cómo es esto? Me voy a poner a orar, me voy a poner a ayunar porque tengo el don de liberación. Una túnica que te estás poniendo de colores. Tenemos que quitarnos y dejar ese orgullo y decirle: Señor, no he ayunado, no he orado, pero voy en tu nombre porque eres tú quien lo va a hacer. Porque entiendo que tu palabra dice que en tu nombre echaré fuera demonios. Así es. Y no me malentiendas, no quiero que digas: bueno, el pastor me dijo que no ores, que no ayunes. No, te estoy diciendo que no dependas de la religiosidad, sino que dependas del Espíritu Santo. Amén. Sí. ¿Es necesario el ayuno? ¿Es necesaria la oración? Sí, pero son para fortalecer nuestra fe. Pero que el Señor dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes mi Santo Espíritu. Amén. Y Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. El ayuno y la oración son armas para fortalecernos, pero no son tu túnica de colores. Amén. Amén. Y Dios quiere que entendamos que eres soberano. Así es. Amén. Génesis 50:20 dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy estamos viendo y para mantener con vida mucho pueblo. Dios es soberano, y cuando tú y yo entendemos la soberanía de Dios, tú y yo comprendemos que nada sucede si Él no lo permite. Y a veces es necesario ser procesados para entender que Dios tiene el absoluto control de todo. Amén. Así es. Aleluya. Si José no hubiera sido lanzado al pozo, nunca hubiera entendido la soberanía de Dios. Hubiera seguido caminando con su túnica de colores. Pero le dice a sus hermanos ya, después le dice a sus hermanos y le dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios usó eso para bien. Ese pozo de muerte, ese pozo de destrucción que usaron, Dios lo convirtió en un peldaño de promoción. Así es. Amén. Te voy a decir algo, te voy a soltar esta palabra. Quizás tú has estado tocando puertas y no se han abierto. Pero no se han abierto porque Dios en su soberanía sabe que lo que tú estás buscando no es bueno para ti. Que quizás donde estás buscando puede ser un pozo, una trampa preparada por el enemigo para atraparte. Yo puedo asegurarte que en ese pozo Dios habló con José. Y Dios le dijo a José: te pusieron aquí para matarte, para destruirte, para apagar tus sueños. Pero yo soy Jehová Dios que tenía un propósito. Y porque comencé una obra en ti, la voy a perfeccionar. Por eso permití que estuvieras. Porque aquí en este pozo estás escuchando mi voz. A veces Dios nos lleva para que escuchemos su voz. Dice en Oseas: te llevé al desierto para que te enamoraras de mí. Yo te dije a ti que en la intimidad es donde tú y yo escuchamos la voz de Dios. Y estando en intimidad con el Espíritu Santo es que tú y yo podemos entender que Dios transforma los pozos en escaleras para subir y para entrar al palacio. Amén. ¿Qué fue lo primero que Dios le mostró a Jacob cuando Jacob va huyendo y se queda dormido? ¿No le muestra una escalera? Y en esa escalera no le muestra que los ángeles bajaban y subían. ¿Qué está diciendo? Jacob, yo estoy preparando la escalera para que tu descendencia suba a los cielos.
soberano. Él es el que abre caminos en el desierto, abre ríos en la sequedad. Así que yo te digo en esta hora, aquí no te acomodes, no te acostumbres al pozo, no te amoldes al proceso, porque ese no es tu destino es el palacio. Aleluya. Yo no sé quién lo entendió en esta hora, pero tu destino es el palacio, tu destino es la mesa del rey. Mira, Mefiboset por muchos años estuvo en lo demás. Pero ese no era el destino de Mefiboset. El destino de él, el destino de ese hombre era comer a la mesa del rey. Pero el enemigo lo había sacado del propósito. ¿Y sabes qué? Actuó el enemigo en su contra desde que él era un niño. Si tú lees la historia en Reyes, dice que siendo de 5 años él de edad, cuando mataron a Saúl y a Jonatán, Mefiboset era hijo de Jonatán, y Jonatán era hijo de Saúl, y Saúl era el rey. Entonces Mefiboset era descendiente de sangre real. Mefiboset era el nieto del rey, tenía realeza, era heredero al trono. Pero cuando matan a Saúl y a Jonatán, dice que la nodriza, la que lo cuidaba, corrió con él y tropezó. Y ese niño al caer quedó lisiado. Fíjate, a los 5 años el enemigo lo deja lisiado. Desde los 5 años lo quita del palacio y lo manda a Lodebar. Se fue a esconder, lo llevaron, fueron exiliados, allá vivían. Lodebar significa tierra de pobreza. ¿A cuánto los ha metido el Señor a Lodebar? Los ha llevado el enemigo a Lodebar y no han podido salir. Pero el Señor dice, ese no es el propósito de Mefiboset. El destino de él es comer en la mesa del rey. Su destino es vivir en el palacio. Y yo no sé qué proceso estás pasando tú ahorita. Yo no sé en qué pozo estás ahorita. No sé. Pero sí sé decirte que ese no es tu destino. Ese no es tu propósito. Y el Dios que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Y tú vas a estar en la mesa del rey. Tú vas a estar en el palacio del rey. Si Mefiboset estuvo en la mesa del rey, ¿por qué no lo vas a estar tú? No te acomodes ni te acoples. Prepárate para ser promovido. Prepárate, porque este 2026 Dios los va a sacar de ese pozo y los va a meter al palacio. No te acomodes al mundo. Te voy a recordar que aquí no es tu destino. Y te voy a recordar las palabras de Abraham. En esta tierra somos peregrinos. Tenemos una morada eterna. Nuestro destino es una ciudad celestial llamada Nueva Jerusalén. Ese es tu destino. Quizá ahorita estás aquí en Uruapan. Quizá Uruapan para muchos es tu Lodebar, cuando tu destino es otro, tu propósito es otro. Pero te voy a decir algo. En esa ciudad, en la Nueva Jerusalén, van a entrar aquellos que han sido perfeccionados por Dios. Van a entrar aquellos que han soportado el proceso, aquellos que han dejado que el Señor los moldee. Van a entrar aquellos que han dejado de ser simples vasos de honra y han sido transformados en vasijas de honra. Y quiero ir cerrando el mensaje con las palabras del apóstol Pablo. Filipenses 1, 8 al 10 dice: escucha, ¿a quién pone Pablo de testigo? Yo no sé si tú te atrevas a ponerlo. Dice Pablo: porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, dice Pablo, que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todo tiene que ver con el amor. Todo el proceso que pasó José tenía que ver con el amor.
Todo el proceso por el que tú y yo hemos estado pasando tiene que ver con el amor. Pablo habla de este amor. Habla de que seamos aprobados. Habla de que el Señor nos encuentra irreprensibles en este día. ¿Sabes lo que significa irreprensible? Que no tenga nada que reprocharnos. ¿Y cómo iba a tratar Dios con José para que José entendiera el amor? Porque Pablo dice, Dios es testigo de cómo los amo yo a ustedes. Y si Dios comenzó una obra en nosotros y la está perfeccionando, yo quiero entender que entonces Dios está perfeccionando también el amor en nosotros. Amén. Y si el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo perdona, significa que la perfección en nosotros tiene que llevarnos también a saber y a poder perdonar. Así es. Que entra en terrenos que no les gusta, ¿verdad? Sí. Cuando José estuvo en ese pozo tenía dos opciones solamente. La primera opción era escuchar la voz de Dios y aprender a amar, aprender a perdonar, y que el amor fuera perfeccionado en José. Y la segunda opción que tenía era escuchar la voz de Satanás, arraigar odio y amargarse para siempre. Hay gente que vive amargada, gente que vive llena de odio, porque cuando han estado en el proceso, en ese pozo, escuchan solamente la voz del enemigo. Y lo peor, déjame decirte esto, lo peor de todo no es el odio. Lo peor de todo no es el enojo ni la ira. Lo peor de todo, lo peor que te puede suceder es esa raíz de amargura que crece en ti. Porque esa raíz de amargura pudre tu corazón, toma control de tu cuerpo, control de tus emociones, de tus sentimientos, y te afecta no solo a ti, sino a todos los que te rodean. ¿Tú crees que cuando José está en ese pozo, no envió Satanás demonios, serpientes, a que le susurraran al oído y que le dijeran lo que te han dicho a ti? Mira lo que acaban de hacer contigo tus hermanos. No te quieren. Tus hermanos no te quieren, te odian, te desprecian, te quieren ver muerto. Tu familia no te ama, te usan. ¿Tú crees que esos demonios no le susurraron allí y le dicen, están causando dolor a tu papá, porque le van a decir que tú moriste, que nunca te volverá a ver, y tú tampoco vas a volver a ver el rostro de tu padre? Y luego esos demonios le siguen allí hablando a José y le dicen, Dios te mintió. Porque es bueno para decirte eso, Dios te mintió. Te dijo, te dio un sueño, te ilusionó con un palacio, te ilusionó con que ibas a ser grande. Y mírate, estás aquí, fracasado, hundido, aquí te vas a morir. ¿A cuánto les han llegado pensamientos de suicidio alguna vez? ¿A cuánto les ha llegado ese pensamiento de mejor ya para qué, mejor sería morir? Es el enemigo hablando. Y ahí es donde el enemigo ataca y te dice, olvídate de tus sueños, olvídate de tu propósito, olvídate, mejor renuncia. Algunos les dice, mejor muérete ya, a nadie le importas. Y tristemente mucha gente queda atrapada en la desesperación, en la angustia, en la frustración. Se quieren suicidar, están odiando, quieren venganza, permiten que la raíz de amargura empiece a crecer aquí en el corazón. Por eso Pablo dice, Dios es testigo de cuánto les he amado. Pablo fue maltratado, Pablo fue apedreado, Pablo fue injuriado, fue encarcelado. Pero dice, yo los amo. Y Pablo dice, estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra en mí la está perfeccionando. Amén. Amén. Él era un hombre que mataba cristianos, pero Dios comenzó en una obra en él y la estaba perfeccionando. A tal grado que Pablo le dice un día al Señor,
basta ya, quítame este aguijón. Y el Señor dice, no, Pablo, bástate mi gracia, porque yo te voy a perfeccionar. ¿Y sabes qué? Cuando Pablo está en Roma para ser decapitado, le dice a Timoteo, Timoteo, hijo, yo ya estoy para ser sacrificado. Pero ¿sabes qué? El que comenzó la obra en mí la ha perfeccionado. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe y me espera la corona de justicia. Es un hombre persuadido del amor de Dios. Pero allí en ese pozo Dios también, ¿no? Cuando ya Satanás llenó a José de todo, ahora dice Dios, va mi turno. Aleluya. Ahora escúchame a mí, José. Dice el Señor, ahora escúchame a mí, Marisol, Tere. Escúchenme a mí. Pedro, Mateo, escúchenme a mí, dice el Señor. Paola, Angélica, dice el Señor, escúchenme a mí. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo les formé en el vientre de su madre, yo les dije, mío eres tú. Yo soy el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que liberta, soy un Dios de pactos. Y mis pactos son eternos, dice el Señor. Te di sueños, se van a cumplir. Te di propósitos, se van a cumplir. Le hice una promesa a tu bisabuelo Abraham, yo cumplo mis pactos, dice el Señor. José, perdona a los que te maldicen, perdona a los que te hieren, perdona a tus opresores, porque yo voy a usar la trampa de ellos para catapultarte hacia tu destino, hacia tu promesa. Aleluya. Y allí José aprendió acerca del amor. ¿En dónde aprendió? En un proceso. ¿En dónde aprendió Pablo del amor? En un proceso. Aprendió acerca del perdón. Y cuando Dios cumple su promesa y José es promovido al palacio, cuando ve a sus hermanos, a los que lo arrojaron, a los que lo querían matar, a los que lo vendieron como esclavo, él los abraza, los perdona y llora con ellos. Este 2026 es el año en que tú y yo tenemos que caminar en el amor de Dios. Porque el que comenzó la buena obra el 1 de enero de 2026 la va a seguir perfeccionando todo este 2026. José tomó una decisión, decidió perdonar en lugar de amargarse. Decidió amar. Pablo decidió amar. Juan decidió amar. Ese joven impulsivo que un día le dice a Jesucristo, Señor, déjame orar que caiga fuego del cielo y destruya a todos estos. Es el mismo joven que después dice, hijitos míos, aprendió del amor. Fue perfeccionado en el amor. Ese mismo Pedro que en su momento de ira va y le arranca con la espada, lo deja a un soldado romano. Es el mismo Pedro que después está siendo crucificado y está glorificando el nombre del Señor. Es el mismo Pedro que un día se levanta a hablar y se convierte en 5,000, se convierte en 3,000. Porque habló del amor. Pero no lo habló de labios para afuera, lo habló desde el interior de su corazón. Deja de perdonar de labios para afuera. Perdona desde el fondo de tu corazón. Así es. La pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar tú en este día? ¿Vas a decidir perdonar o vas a seguir esperando cobrar venganza y terminar amargado? Voy a terminar describiéndote un paralelismo que hay con la vida de José y la de nuestro Salvador Jesucristo. José fue traicionado por sus hermanos. Jesús fue traicionado por un íntimo. José fue vendido por sus hermanos. Jesús fue vendido por uno de sus discípulos. José fue encarcelado injustamente. Nuestro Señor Jesucristo también fue encarcelado injustamente. José fue promovido del pozo al palacio. Jesucristo fue promovido de la cruz al trono celestial. Amén. Aleluya. José se convirtió en el proveedor y salvador de su familia. Jesucristo se convirtió en el proveedor y salvador de la humanidad. Amén.
José en el pozo aprendió a perdonar a sus hermanos. Jesús en la cruz nos perdonó a todos. Amén. Si ya tomaste una decisión, ponte de pie, por favor. Ponte de pie. ¿Qué decisión has tomado? ¿Están haciendo la guerra? ¿Están hablando mal de ti? ¿Están levantando chismes en tu contra? ¿Te están injuriando? Aprende a perdonar. Deja que Dios haga justicia. Uno dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Imagínate si yo hubiera decidido cobrar venganza de todos, no sé dónde estaría ahorita yo. Pero he dejado que el Señor lo haga. Levanta tus manos, por favor, y dile, Padre, en el nombre de Jesús, como lo hiciste con Pablo, yo también quiero ser persuadido que tú has comenzado una buena obra en mí y que esa obra tú la vas a perfeccionar cada día en mi vida. Yo sé que para que tus propósitos se cumplan en mí, tengo que ser procesado, porque a través del proceso viene la perfección para mi vida. Hoy decido perdonar a los que me han herido, a los que me han ofendido, a los que me han lastimado. Es más, el hijo di su nombre en silencio y dile, no sé, Rebeca, Irene, Matías, no sé, dile, yo te perdono en el nombre de Jesús. Dile lo que has hablado en contra mía, yo te perdono. Los falsos que han levantado, yo te perdono. Yo decido perdonarte para yo ser libre. Yo decido perdonarte porque importa más mi paz que la carga de venirte arrastrando a ti. Dile, me despojo de mi túnica de colores. Quito todo orgullo, soberbia, para que tú pongas en mi mano un anillo de autoridad. Renuncio al rechazo, porque muchos aquí no han sentido. Y dile, soy amado. No dependo del valor ni dependo de la aceptación de las personas. Soy único y no compito con nadie, por eso no busco venganza. Todo rechazo del vientre de mi madre, palabras de rechazo que oí, hoy las cancelo y las anulo en el nombre de Jesús. Que hay algunos que tienen que perdonar a su mamá por palabras que soltaron en el vientre, cuando estaban ustedes en el vientre. Dile, yo perdono a papá y a mamá. Toda palabra de rechazo que soltaron sobre mí, yo los perdono en el nombre precioso de Jesús de Nazaret.
decepcionarme.